Bueno, vamos a comenzar la última mesa redonda del curso de verano, en la que vamos a poder seguir hablando de discapacidad desde varios ámbitos. El ámbito familiar, qué rol desempeñan las familias, el ámbito institucional, desde materia de psicosocial principalmente, el ámbito de las entidades de apoyo y, al finalizar, vamos a cerrar esta mesa redonda con opiniones de las propias personas con discapacidad intelectual, como son los alumnos del programa Incluye Inserta, que tantas veces hemos comentado. Bueno, en primer lugar, voy a por mi chuletilla. La mesa tiene el título de Especial Atención a Menores con Discapacidad. Como ya hemos comentado, es la última parte que se menciona en la reforma del artículo 49 de la Constitución en su apartado segundo. Y, desde, como digo, distintos puntos de vista, distintos ámbitos, vamos a poder disfrutar de expertas que nos van a expresar qué ámbitos o qué proyección tiene esta reforma con respecto a menores con discapacidad. En primer lugar, tenemos a Laura García y Ángel Roldán, que son los que van a hablarnos desde su propio punto de vista como persona con discapacidad. Tenemos Antonia Moreno, que nos va a hablar del rol que desempeñan las familias. A Silvia de Moya, que habla bajo su experiencia de instituciones públicas en el tema o materia psicosocial. Y, por último, a María Dolores Reyes, que viene para poner voz a entidades de apoyo como puede ser la Fundación o Asociación, mejor dicho, de Familias para la Inclusión Educativa. Vale, pues voy a leer brevemente, voy leyendo las líneas que me han pasado de su currículum, para ponerles en situación. Primeramente, hablaré de Silvia de Moya. Ella es licenciada en Psicología por la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia, es jefa de Servicio de Infancia y Familia de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, es profesora de Criminología de esta casa, de la Universidad de Castilla-La Mancha. Desde 2008 es psicóloga del equipo interdisciplinar de protección de menores del Servicio de Infancia y Familia. Dentro de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha trabajado como psicóloga en la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil de Talavera de la Reina, en Toledo, y también en el Complejo Residencial para Personas con Discapacidad Guadiana I en Ciudad Real. Pues nada, voy presentando, vais dando vuestra charla y después el turno de preguntas, como va siendo norma aquí en las mesas redondas. Muchas gracias. ¿No se enciende? Ahora sí. Vale, pues yo, como jefa de servicio de infancia y familia, en mi experiencia en protección de menores, voy a hablaros de esto, ¿no? De la protección social y jurídica del menor dentro de Castilla-La Mancha, y he intentado enfocarlo un poco también a las personas con discapacidad, a las personas menores de edad con discapacidad, porque nosotros también dentro del ámbito de infancia, también en la última reforma legislativa, ¿no? En la última ley, ya se cambia esta forma de referirse a las personas menores de 18 años y ya nos referimos a ellas como personas menores, ¿vale? Entonces eran personas menores con discapacidad. Dentro del marco legislativo, lo que os decía, ¿no? La ley orgánica con la que trabajamos es la ley de 196 del 15 de enero de protección jurídica del menor, que esta es la ley que tenemos en el ámbito nacional. Luego se hizo una modificación, la ley 26 del 2015. Luego salió en el año 21 un avance también, que es en el que nos basamos también en la última ley nuestra. Se apoya en esta ley orgánica del 8/2021 de 4 de junio, que es la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, ¿vale? Que todo el mundo al final la conocemos como LOPIVI. Y por último, la ley que tenemos vigente ahora mismo, que entró además en vigor el año pasado, el 14 de abril,
fue cuando entró en vigor esta ley la ley 7/2023 de 10 de marzo de atención y protección a la infancia y la adolescencia de Castilla-La Mancha, ¿vale? Y en su título 3 pues nos habla de la protección social y jurídica de los menores. Tengo poco tiempo, entonces voy a intentar explicaros. Es muy difícil explicar todo el sistema de protección de menores en tan poco tiempo, pero bueno, por lo menos las cosas más generales, que os hagáis una idea un poco de cómo trabajamos y qué se hace dentro de Castilla-La Mancha para proteger a las personas menores de edad. Bueno, yo quería comentar también que hay una gran incidencia de personas menores de edad con discapacidad en el sistema de protección, ¿vale? Muchos de nuestros chicos pues tienen esta discapacidad porque han venido pues, de embarazos de alto riesgo, sin seguimientos ni controles médicos. Pues son madres que normalmente pues, consumen estupefacientes, consumen alcohol. Falta de estimulación en los primeros años de vida, por esa negligencia que hay, ¿no? A nivel, muchas veces pues, incluso con el nivel emocional, pues hay una negligencia que producen pues, también luego que hay, por ejemplo, pues, retrasos en el desarrollo. También pues, debido a los malos tratos físicos y luego padres o madres con discapacidad. Esto sí que tengo que aclarar que, aunque lo he puesto porque genéticamente pues, a veces también pues, tenemos los chicos con discapacidad porque madres o padres tienen discapacidad, sí que la ley excluye que no es un motivo de tutela el que la madre o el padre tenga discapacidad, ¿vale? Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta pues, que a veces si la madre o el padre uno de los dos tiene discapacidad, pero el otro está ahí apoyándole y está ayudándole en esa crianza y compartiendo esa crianza y tienen, pues se puede, o sea, no tiene por qué ser un motivo, ¿vale? de tutela. Pero sí que a veces nos pasa pues que la madre, que suele ser la madre la que está sola con esa persona menor de edad y que tiene discapacidad, pues a veces sí que tenemos que por lo menos ayudarle, ¿no? y echarle una mano en esa crianza porque a veces ella sola, y claro, pues se producen negligencias no porque no quiera, sino porque no puede. Entonces, bueno, sí que también me he querido aclarar que la ley, porque ya como os he comentado que hay muchas situaciones de discapacidad, porque por ejemplo los embarazos no son controlados, son embarazos de alto riesgo a veces por consumos, pues muchas veces los chicos pues nos pasa que muchos nacen con síndrome de abstinencia, nacen con síndromes alcohólicos fetales. Bueno, nacen a veces con síndromes que vienen originados muchas veces por estos consumos que han tenido estas madres durante el embarazo. La ley habla, aunque se explicará después lo que son los riesgos y el desamparo, la ley habla como un indicador de riesgo y de desamparo en la situación de maltrato prenatal, ¿vale? Pero tampoco, aunque hable de este maltrato prenatal, lo que nos da son herramientas para que cuando este niño nazca nosotros podamos intervenir y podamos asumir esa tutela o de hacer una declaración de riesgo, pero no nos permite a nadie, no tenemos herramientas nadie para controlar y para obligar a esa madre que no consuma durante el embarazo, que es una de las dificultades más grandes que tenemos y que... pero es que la ley es así, o sea, la ley, claro, no considera al bebé que no ha nacido aún, no lo considera como una persona con derechos, con lo cual no antepone los derechos de la madre y entonces no le puedes obligar. A veces que hemos dicho, vamos a intentar por lo menos que se haga un control de una analítica para saber si está consumiendo, si no, no podemos, ¿vale? No podemos obligarle. No podemos nada más que cuando ese bebé nace y nos sale que ya tiene un síndrome de abstinencia o tiene un síndrome, ya digo, un alcohólico fetal o tiene... pues que entonces nosotros podamos asumir una medida, que la asumimos inmediatamente, pero no podemos evitarlo y eso es algo que nos preocupa porque se nos dan muchas situaciones de estas, que estamos viendo a la madre con un embarazo avanzado consumiendo de todo y que tengan las manos atadas. Bueno, por dentro de las medidas de protección estaría la permanencia, siempre las dividimos en dos, me gusta dividirlas en dos, ¿no? Una que es la que habla de las medidas de protección en las que el menor permanece, la persona menor de edad permanece con los padres biológicos, ¿vale? No hay una separación. Aquí hablamos de lo que son las situaciones de declaración de riesgo y trabajo con las familias, cuando hay unos indicadores que no son tan graves como para llevar a una situación de desamparo, pero sí que hay que trabajar porque pueden ser perjudiciales para el menor más adelante. Entonces se hace esta declaración de desamparo desde la Administración y se hace un plan de intervención con servicios sociales en el cual pues, se ponen unos objetivos a trabajar con las familias. Esta declaración de riesgo la ley nueva ahora es 1 año más 6 meses que se puede hacer una prórroga.
Si durante ese año, esos 6 meses, vemos que las cosas empeoran, se puede en cualquier momento tomar otra medida más, pues más drástica, ¿no? Que ya sería la tutela, separar al menor de la familia, pero en principio lo que intentamos es trabajar ese tiempo con el menor dentro de su familia. La segunda, pues ya sería, la otra parte serían las medidas que sí que tienen separación del menor con los padres biológicos. Por una parte estaría la declaración del desamparo y asunción de la tutela, que es cuando pues vemos que son indicadores más graves, que si no sacamos al menor de la familia, de ese entorno, va a tener unas consecuencias graves. Por otro lado estaría la guarda provisional y la guarda voluntaria. La guarda provisional es cuando cuando tomamos esa medida, pero no sacamos al menor de la familia, lo llevamos a un centro, a una familia de acogida, pero lo que hacemos es valorar la situación, porque ha sido una situación de urgencia o que hemos tenido que tomar una medida inmediata, pero tenemos que valorar, y cuando ya valoramos y vemos la situación, ya la tenemos clara, entonces ya sí que se toma la medida de desamparo o de riesgo. Pero mientras tanto tenemos esa figura de guarda provisional. Y la guarda voluntaria, que es cuando los padres llegan y nos dicen, mira, no puedo hacerme cargo de mi hijo por estas circunstancias, porque entran en prisión, porque tienen un ingreso médico, porque están mal en esos momentos y son conscientes de que no pueden cuidar y piden esa ayuda. Entonces, desde la Administración, pues tomamos, pues hacemos esa guarda voluntaria, que puede ser como máximo un plazo de 2 años, también con unos objetivos y con un trabajo de retorno lo antes posible con la familia. Dentro de, cuando estas medidas, cuando asumimos la tutela, la Administración, obviamente tenemos que buscar un sitio donde, por otro lado, tomamos allí nuestro despacho y firmamos nuestros acuerdos, la Comisión Provincial, pero tenemos que buscar un sitio donde van a estar esas personas menores de edad. Entonces, por una parte estaría el acogimiento familiar, que siempre cuando tomamos la medida de un desamparo, cuando sacamos a un menor de su entorno, lo primero que se busca siempre es un acogimiento familiar con familia extensa, que es su propia familia, ¿vale? Abuelos, tíos, primos, ya creo que ya son de 4º grado, ya no entran, pero vamos, sobre todo con abuelos o tíos. Cuando no es posible que permanezcan dentro de su propia familia, pues lo que hacemos es buscar una familia ajena, que para eso tenemos una bolsa de familias ajenas, que son personas voluntarias que se ofrecen para cuidar de estos menores, y es la mejor opción después de la familia extensa y antes que la siguiente, que ya es el acogimiento en un centro residencial, ¿vale? Los centros residenciales, no sé si lo especifico más adelante, pero bueno, igual me adelanto ahora, pero bueno, pues son hogares, aparte de menos, por ejemplo, el centro Arcoíris, que es el centro de primera acogida y valoración, que es en el que intentamos que pasen el menor tiempo, que entren y estén ahí mientras que se valora. Luego son hogares que son casas normales, donde hay 8 menores como máximo, y bueno, pues intentamos que sea el ambiente lo más familiar posible. Pero siempre ya os digo que lo primero que vamos a intentar es que se quede con su familia, después que vaya con familia extensa y luego va a ser ajena, antes de llegar al acogimiento residencial. Aquí os hablo también de acogimiento familiar especializado, que eso también es una novedad y que lo amplío luego más adelante. Entonces ya os explico un poco en qué consiste este acogimiento familiar especializado. Y por último, el último escalón ya, el que dejamos para el final, es la adopción. Siempre intentamos que sea el último recurso porque es la medida más drástica y es, aunque parezca que no, que diga, bueno, es que un bebé si se va conforme nace con una familia adoptiva no debería tener secuelas, tal, pues siempre tienen secuelas porque estos menores siempre han sufrido un abandono, siempre va a llegar un momento en que lo piensen, empiecen a darle vueltas, empiecen la búsqueda de orígenes, empiecen con muchas cosas, bueno, con que ya por mucho que directamente vayan con la familia adoptiva y se les críe desde que nacen como esa familia y digas que son sus padres, van a tener ese daño, ¿vale? Entonces, pues intentamos que sea la última opción. Estos últimos tiempos, a partir también de esta ley, estamos empezando a hacer, que se ha hecho ya una y estamos en vista de hacer otra, adopciones abiertas, que son adopciones con contacto, que eso hasta ahora tampoco se daba, eran adopciones en las que se les desvinculaba completamente de la familia biológica, y ahora sí que empiezan a tener esos contactos con la familia. Bueno, pues a veces lo normal es que sea con hermanos, pero tenemos incluso una que se ha hecho con la madre biológica, ¿vale? Que tiene esos contactos. No son frecuentes como puede ser en el acogimiento familiar, pero tienen ese contacto.
Entonces, bueno, pues lo que os hablaba del acogimiento residencial, pues los tipos de centro que tenemos es primera acogida y valoración, que es lo que digo del centro Arcoíris, que tiene 35 plazas, y luego ya los hogares residenciales que tienen el número de plazas más limitada de 8 y que son viviendas normales. Luego estarían los centros especializados, que los centros especializados son los que tenemos para chicos pues cuando tienen problemas de conducta, cuando tienen alguna discapacidad que no es muy grave, pero que necesita una atención especializada, efectivamente. Sí que tenemos 3 tipos de centros especializados. Uno de ellos sí que es para chicos con discapacidad grave, que es en Fundación Madre de la Esperanza, en Talavera de la Reina, ¿vale? Que son para chicos que tenemos en protección, porque sabéis que las personas menores de edad con discapacidad no pueden entrar a recursos de discapacidad, propiamente dichos, ¿no? De los que tienen las personas ya cuando cumplen 18 años. Entonces, nosotros, para atenderlos, sí que tenemos conveniado con este centro, con Madre de la Esperanza, unas cuantas plazas, porque es más fácil, o sea, necesitan una atención especial que en un recurso ordinario no se les puede dar. Luego tenemos tenemos un centro en Valmojado, en Toledo, que es para chicos que tienen problemas de conducta, que a veces vienen derivadas pues, de una inteligencia límite o de una discapacidad leve. Entonces se les atiende aquí en este centro de Valmojado, que hasta ahora ha sido en consulting en Madrid, bueno, en Ávila, pero ahora desde hace un año se está trabajando aquí en Toledo. Y centros especializados está el de Valmojado, y luego tenemos CAEM, que es el centro para chicos que tienen problemas de salud mental, ¿vale? Que es un centro que lleva desde salud mental y que las derivaciones normalmente se hacen conjuntas entre nosotros y salud mental, pero este sí que no es un centro que es específico nuestro para chicos tutelados, sino que también hay chicos de cualquier otro ámbito. Pueden entrar mientras que los deriven desde salud mental. Pues he hecho un apunte aquí, ¿no? En el artículo 72, que dice que los criterios de actuación en acogimiento residencial, en el punto 7, se prestará especial consideración a las necesidades de los niños y niñas y adolescentes con discapacidad, procurando su inclusión normalizada en hogares ordinarios. Por lo cual siempre intentamos que el primer paso sea el hogar ordinario, ¿vale? Pero cuando no se va a poder porque no tenemos los recursos suficientes, pues es cuando tenemos que ver ya el centro especializado ¿de qué tipo de centro especializado? ¿No pasa ahora? Sí. Bueno, el centro especializado no voy a entrar más en esto porque ya creo que lo he explicado un poco, ¿vale? Son los que requieren una atención intensiva, a la que no es posible dar respuesta en hogares ordinarios, de acogimiento residencial, ni tampoco en acogimiento familiar ordinario o especializado, ¿vale? No, me cuesta que pase. El acogimiento familiar, bueno, ya os he hablado que depende del tipo de vinculación que tengan con la familia. Podemos distinguir entre familia extensa y familia ajena, pero dependiendo de la temporalidad tenemos también 3 tipos de acogimiento, ¿vale? Estaría el de urgencia, que es como máximo 6 meses. El de urgencia solamente se da en familias ajenas. Y luego estaría el temporal, que es máximo 2 años, y el permanente. El temporal máximo 2 años, porque durante ese tiempo vamos a intentar seguir trabajando para un retorno con la familia. Cuando ya se decide que no se puede trabajar ese retorno, ya vemos que la mejor medida para la persona menor de edad es pasar a una medida más estable, pues ya entonces se transformaría en un acogimiento permanente, ¿vale? Que ahí ya no tenemos un límite de tiempo. Y, no quiere decir que con eso que sea como una adopción, que no pueda ser reversible. Sí que es reversible, podemos tomar en cualquier momento una decisión, tanto los acogedores como el de la Administración, en cesarlo, pero ya nuestro objetivo no es trabajar el retorno con la familia. El acogimiento especializado, que os comentaba que sí que entra también en esta última ley, estamos empezando a hacerlo. Bueno, no tenemos aún muchas familias para esto, pero sí que es interesante y ahora parece que tenemos una en valoración. Bueno, sobre todo para personas menores de edad con discapacidad orgánica, sensorial, intelectual, salud mental o mixta, ¿vale? Para personas con enfermedad crónica o alteración emocional conductual, por las que se requiere una dedicación y atención intensiva, o adolescentes, gestantes o con hijo a cargo, adolescentes para los que no se disponga de familia acogedora a partir de 12 años, grupos de 2 o más hermanos que deban permanecer juntos y presenten alguna necesidad especial.
voy muy acelerada, pero es que vamos, quiero contaros tantas cosas que... Lo siento, pero... Sí. Vale, bueno, pues un poco el acogimiento especializado pues es precisamente para personas menores de edad, que es más difícil el llevar a cabo un acogimiento normal, y entonces pues se tiene que hacer de esta manera, que a veces incluso se hace mediante un contrato laboral con la familia, y se les pide una dedicación exclusiva, ¿vale? Una de las personas de la pareja, o si es una familia monoparental, tienen que tener esta educación exclusiva y se hace mediante un contrato laboral. Y por último, la adopción, bueno, pues que tenemos adopción nacional e internacional, que aquí tampoco tengo mucho que contaros. La transición a la vida adulta de las personas menores de edad con discapacidad en el sistema de protección, bueno, pues lo que hacemos es que cuando van a cumplir la mayoría de edad, hacemos una solicitud de medidas de apoyo un año antes de cumplir la mayoría de edad, porque ahora pues bueno, según me dijeron otro día en Fiscalía, que más o menos están tardando sobre un año... Bueno, me dijeron entre 6 meses y un año, están con las medidas de apoyo. Entonces las pedimos un año antes para asegurarnos de que estén cuando cumpla la mayoría de edad. Hacemos también solicitud de centro residencial o vivienda con apoyos unos meses antes de cumplir la mayoría de edad también, porque ahí sí que es obligatorio que sea a partir de 18 años, pero dentro del sistema de protección se nos flexibiliza para que unos meses antes podamos ya solicitarlo. Solicitamos también el servicio de capacitación para que empiecen a trabajar con ellos lo antes posible. Y también lo que hacemos es que tenemos la posibilidad de alargar la guarda en el hogar tutelado hasta que hayamos conseguido que se le conceda plaza en residencia para personas con discapacidad. A ver si pasara. No se puede. Me cuesta mucho que pase. Y ya, bueno, pues no voy a hablar de mucho más. Los derechos de la infancia y la adolescencia son aspectos novedosos dentro de la nueva ley. Pues se hace hincapié pues, en esto, ¿no? En reforzar los derechos de los niños y adolescentes, asegurando su participación en todas las decisiones que se tomen respecto a ellos. También se habla de la colaboración interinstitucional, ¿vale? Para que entre todas las administraciones pues, nos coordinemos y colaboremos para facilitar pues, todos los recursos que tengan que poner a disposición de estos menores. Y luego también una cosa muy importante que estamos recalcando mucho también como novedad de esta ley es que se habla de que no solamente la responsabilidad de la protección de los menores es de la administración y del sistema, ¿no? De lo que es, por ejemplo, nuestro servicio de infancia y familia, sino que todos los ciudadanos tenemos esa responsabilidad, ¿vale? Entonces dice que toda persona, y especialmente quienes por su profesión o función advierte indicios de una situación de violencia, riesgo o posible desamparo, bueno, sin perjuicio de prestarle el auxilio inmediato, está obligado a comunicar a las autoridades competentes o a sus agentes más próximos para que se proceda a disponer de las medidas. Y si pudieran ser estos hechos constitutivos de delito, ya lo que tienen que hacer es también hacer esa denuncia entre las fuerzas y cuerpos de seguridad o el Ministerio Fiscal o la autoridad judicial, ¿vale? O sea que todos tenemos que estar pendientes de esto y cuando vemos algo que creemos que puede ser una desprotección de un menor hay que comunicarlo o denunciarlo si es constitutivo de delito. Esto nos está costando mucho, sobre todo con los centros escolares, que no enseguida te llaman, oye, que nos ha dicho el niño que le está pegando a sus padres, ya, pero tú eres quien tienes que denunciar porque te lo han contado a ti. Mayor énfasis en la prevención, pues también la ley habla de que se está haciendo mucho énfasis en la prevención, desarrollando programas que lleven a cabo actuaciones de sensibilización, promoción del buen trato, preservación familiar, etcétera, ¿vale? Y luego otra cosa que yo creo que es lo último que he puesto ya es la identificación, que también es muy importante respecto a la ley anterior, que a partir de ahora se empieza a identificar y a reparar el daño, ¿vale? La ley se centra en que estos menores de protección son personas que han sufrido en su casa, que han sufrido y ya te digo que incluso aunque se les haya adoptado recién nacidos, tienen un daño, todos tienen un daño y tenemos que trabajar la reparación del daño con ellos, porque si no, porque les demos una vivienda, porque les demos comida, los llevemos al colegio y les compremos las cosas que necesiten, que era un poco la labor asistencial que se ha venido haciendo históricamente, eso no va a hacer que estos chicos, que a veces dices, bueno, ¿y por qué tienen estos problemas de conducta? ¿Por qué se ponen así? ¿Por qué tal? Si les estamos dando todo lo que necesitan. No, vienen con un daño, necesitan esa reparación del daño y necesitamos que la gente lo entienda, que tienen problemas de conducta a veces porque tienen unos problemas de apego que no han tenido un apego establecido el que necesitaban cuando tenían, en la época en la que necesitaban. Y bueno, pues y sufren y ven que sus padres no hacen cosas por cambiar y ven que les han abandonado y todo eso pues es un daño que llevan y que obviamente pues tenemos que reparar, ¿vale? Y ya, pues creo que me ha ajustado un poco, me ha ajustado el tiempo. Bien. Vale, pues me ha costado mucho, que voy muy acelerada y creo que estoy hablando muy rápido, pero creo que os he dicho todo lo que quería deciros o por lo menos un poco por encima.
Y el tiempo justito. Bueno, a continuación va a intervenir María Dolores Reyes Cuerda. Ella participará representando a la Asociación de Familias por la Inclusión Educativa, pero hay que decir que ella es diplomada en Magisterio con las especialidades de Pedagogía Terapéutica, Educación Infantil y Primaria, con más de 25 años de experiencia en el ámbito docente. Es también máster en Neuropsicología y Educación y, por supuesto, es socia de la Asociación, como digo, de Familias por la Inclusión Educativa y responsable de la Comisión de Acompañamiento y Asesoramiento. Pues nada, te cedo la palabra. Buenas. Porque no lleve presentación, porque los 5 minutos a mí no me valen. Pero bueno, yo creo que me escucháis, aunque no esté... Bueno, os decía que, aparte de la presentación que ha hecho Carmen, lo más importante en mi vida y de lo que estoy más orgullosa es de que soy madre de una niña adoptada, con sus dificultades de apego, con sus dificultades específicas del aprendizaje. Y eso me ha dado un rodaje, una experiencia brutal, mucho más que los 25 años de docencia, mucho más que el máster, mucho más que todo. ¿Y por qué? Porque he visto que lo que más me ha costado no fue el proceso de adopción, fue el proceso de escolarización de mi hija, es donde más hemos sufrido. Y no tiene grandes discapacidades, pero ha sido totalmente injusto con ella. Y seguimos pagando las consecuencias y tiene 16 años, ¿eh? Entonces estoy muy mentalizada, muy motivada. Aparte, profesionalmente, yo llevo en el mundo, empecé con la integración, sigo con la inclusión y la verdad es que es un poco frustrante porque desde que yo empecé como docente con el tema de la integración a lo que estoy viviendo ahora con la inclusión, hemos avanzado muy poco y os estoy hablando de 25 años. Os estoy hablando de 25 años de docencia, ¿eh? Hemos avanzado muy poco. Y si se me aprieta un poquito, no es que no hayamos avanzado, es que estamos retrocediendo. Y eso es alarmante. Es alarmante para el mundo de los menores, es alarmante para el mundo de la discapacidad, es alarmante para el mundo de las familias y es alarmante para el mundo de la docencia que se cree esto y que está trabajando. ¿Veis? Yo si pongo presentación puedo estar hablando 3 horas. Bueno, os cuento un poquito el por qué estoy aquí representando a Familias por la Inclusión. Primero, porque la compañera que tenía que estar le ha sido imposible y no estaba, con lo cual pues aquí estoy intentando cubrir su puesto, que es bastante complicado, porque María José es muy especial y seguro que lo hubiese hecho con bastante más tranquilidad que yo. ¿Qué es Familias por la Inclusión Educativa de Castilla-La Mancha? Es una asociación de las que antes Sergio comentaba. No somos una gran asociación, somos una asociación pequeñita. Estamos en toda la región, estamos trabajando en red con más de 95 asociaciones cuya finalidad es la educación, cada una en sus historias, con sus realidades, pero bueno, trabajamos en red. ¿Y qué es lo que pretendemos? Primero, quisiéramos un sistema educativo bastante más equitativo para nuestros hijos, para nuestros socios. Un sistema educativo al que le sobran muchas leyes. Yo estaba oyendo ahora hablar a Silvia y dice, si en leyes somos geniales, tenemos muchas leyes, muchas, pero se quedan en el papel. Y el papel todo lo soporta. Y esas leyes que soporta el papel y que no son realidad en las aulas educativas de cualquier etapa, puedo hablar de infantil, de primaria, de secundaria, donde menos problemas tienen los chavales vulnerables es en la universidad, que dices, narices, que hayan tenido que llegar aquí para tener que sufrir menos. Y de hecho llegan muy pocos, porque ese sufrimiento los va aparcando y los va retirando. Entonces, eso es una de las cosas que como Familias por la Inclusión Educativa nos gustaría, no estamos en ello, lo que pasa es que muy despacito y a veces muy con los ánimos por tierra. Pero bueno, es nuestra finalidad, conseguir un cambio de mirada, conseguir una educación de verdad equitativa donde todos puedan participar, puedan progresar y puedan estar, pero estar de forma con sus derechos, con todos sus derechos. No estar porque me han abierto la puerta y me han aparcado en la clase, no, estar. Y cuando se dice estar, es ser uno más.
No uno diferente dentro del aula, uno más. Entonces, esa es nuestra gran utopía. Siempre decimos que esto es un sueño que no sabemos si lo vamos a ver porque tenemos muy claro que en vez de avanzar estamos un poquito estancados, un poquito para atrás, a pesar de que hay muchísima evidencia científica que nos dice que la inclusión educativa es buena para todos. Para todos, nos ayuda a mejorar como sociedad. Pues esa evidencia científica se queda en eso. Igual que las leyes se quedan en papel, las evidencias se quedan en evidencias. ¿Por qué existimos? Pues existimos porque no nos queda más remedio. Yo siempre lo digo, cuando dicen, estamos 95 socios, dicen, mal vamos. Mal vamos, 95 socios, no, 95 asociaciones. Haciendo números, en Red trabajamos cerca de unas 10.000 personas a nivel de Castilla-La Mancha. Familias, docentes, alumnos, inspectores, gente que sí se cree esto de la inclusión, pero que a pesar de que 10.000 parece que es un número así muy grande, es una gotita de agua. Es una gotita de agua en una garrafa, ni en una botella, somos poquitos, ¿vale? Y existimos por eso, porque no nos queda más remedio. Yo siempre les digo a mis compañeras, que es un equipo genial del que yo he aprendido y me enriquezco todos los días, siempre les digo que el día que nos juntemos para tomarnos una cerveza o para hacer punto de cruz, ese día diremos la inclusión está. Ya no tenemos que estar, porque está, nosotras sobramos, pero ese día está muy lejos, ¿vale? Entonces, existimos porque el sistema educativo es tremendamente injusto con la gente vulnerable, ¿eh? Sea discapacidad, sea problemas de apego, sea de privación social, sea inmigrantes, sean razas minoritarias. Es un sistema educativo tremendamente injusto, tremendamente irreal, a pesar de que tenemos unas leyes educativas muy inclusivas, pero leyes que en la realidad de las aulas no existen. No existen. Y bueno, esa falta de existencia, ¿qué es lo que hace? Que las familias suframos mucho, porque la gran mayoría hay docentes muy buenos en todas las etapas. En todas las etapas hay gente que dices, te quitas el sombrero 24 veces y te faltan veces para quitarte el sombrero. Pero, por desgracia, no podemos decir que están 50-50. Sería un gran logro. Son muy pocos los que son valientes para defender una inclusión educativa en los diferentes claustros. Son muy pocos porque defenderla te cuesta un poquito caro. Entonces, en todas las etapas, ¿eh? Entonces, esa parte está. Esa falta de respuesta, os decía, que nos genera muchísimo sufrimiento a las familias. Porque yo, sin ir más lejos, yo estuve 9 años en un proceso de adopción. Me van a decir a mí después de 9 años, cuando viene mi peque, estamos ahí, mientras que no había lectoescritura, todo era maravilloso, era genial. El problema fue la lectoescritura. Eso fue horrible. Eso ha sido de lo peor que nos ha pasado a las dos, tener que leer. Pero bueno, esa parte, ¿quién me iba a decir a mí? Docente, vocacional, convencida, que disfruto de mi trabajo muchísimo, que yo quería transmitirle a mi hija lo bonito que es la educación, ir al colegio y hacer amigos. ¿Quién me iba a decir a mí que eso le iba a suponer a mi hija un sufrimiento impresionante? Un sufrimiento que todavía con 16 años estamos pagando y estamos asistiendo a psicólogo. Se le junta las dificultades con los problemas de apego que comentaba Silvia, que están, por más que nos llevemos y somos las dos. Yo soy familia monoparental, con lo cual el dolor es doble porque no lo compartes, ¿vale? Entonces, ¿quién me iba a decir a mí que lo más duro iba a ser el sistema educativo? Un sistema educativo en el que yo estoy implicada a tope, en el que yo me creo, en el que yo disfruto muchísimo con mis alumnos y con la mayoría de mis compañeros. Y dicen, no, lo más duro ha sido el sistema educativo, ¿vale? Mi chiquilla, que os digo que no es una cría con discapacidad. ¿No os podéis imaginar lo que sufren las familias que llegan a la asociación? Familias de menores con discapacidad, familias de menores con TEA, que va aumentando. O sea, es que el número está creciendo a pasos agigantados y el sistema educativo no hace nada por adaptarse a eso. No hacemos nada por adaptar las aulas, no hacemos nada por adaptar la formación del profesorado, no hacemos nada por adaptar la empatía del profesorado, que hace mucho daño. Una palabra mal dicha o una palabra improcedente a una madre con el dolor que llevamos, la preocupación por nuestros hijos, que va a ser de ellos, una palabra improcedente, es como un puñal que te clavan por la espalda, porque no esperas que eso salga del centro educativo. Entonces, estoy siendo muy melodramática, hay casos que son muy buenos, intervenciones muy buenas, pero por desgracia lo que llega a nosotros es eso.
En el momento en el que eso no estemos y a nosotros nos dejen de llamar o dejemos de colaborar con la universidad o con las entidades con las que colaboramos, va a ser maravilloso porque todo va a ir avanzando poquito a poco, ¿vale? Y la utopía va a dejar de ser utopía. ¿Qué realidades inclusivas vivimos? Pues vivimos realidades muy diversas. Vivimos realidades positivas. Hay grandes docentes en todas las etapas, yo no me cansaré de decirlo. Y vivimos realidades muy negativas. Vivimos realidades donde nuestros hijos estorban en las aulas, donde lo más bonito que te dice un tutor o una tutora cuando llegas a la entrevista de inicio de curso es que tu hijo no tenía que estar aquí. Yo no sé qué hacer con tu hijo. Y eso no está mal, ¿eh? Si te dicen, yo no sé qué hacer con tu hijo, no está mal, pero añade la segunda parte. O sea, yo no sé qué quiero hacer con tu hijo, pero me voy a poner las pilas y lo voy a intentar. Eso ya es un empujón de decir, esto va adelante, entre ella o él que lo va a intentar y yo que le voy a ayudar y voy a estar a su disposición, esto lo sacamos adelante. Esas situaciones no se dan siempre. Muchas veces los niños molestan en las aulas, molestan en los claustros, la culpa de todo la tiene el alumno o la familia. A mí me decían, no, es que la tienes muy mal criada. Claro, como ha sido un capricho tuyo, y dicen, ¿me cachis? ¿Un capricho? 9 años peleando por esto y ha sido un capricho, pues sí, ha sido un capricho, ya está. Aquí está mi capricho y yo para defender los derechos de mi capricho. Pero eso los docentes lo decimos muy habitualmente, sin ser conscientes, y creo que no lo hacemos con mala intención, ¿eh? O sea, yo estoy convencida de que no se hace con mala intención, pero sí se hace daño. Con buena intención estaba la Inquisición y hizo muchísimo daño. Entonces, pues en esos momentos donde las familias están sufriendo, es donde entramos nosotros un poquito como entidad y pequeñita, como asociación de apoyo. En nuestra asociación estamos, o lo decía antes, estamos un equipo de... Avísame cuando lleguen los 5 minutos, Mari Carmen. Estamos un equipo de gente muy potente y muy comprometida, todos, la gran mayoría, menos algunos docentes que se creen el tema y si quieren un cambio de educación, la gran mayoría somos familias de alumnado con vulnerabilidad. No voy a hablar ni de discapacidad, ni de nada, porque yo soy de las que pienso que todos tenemos un poquito de discapacidad, todos, cada uno en una faceta, y todos tenemos potencialidades, todos, independientemente de cómo sean nuestras historias. Entonces, yo normalmente la etiqueta esa de discapacidad o me la pongo o no se la pongo a nadie. Entonces, en ese plan, pues no lo tenemos que hacer mirar. No lo tenemos que hacer mirar porque la asociación, la experiencia que está teniendo últimamente es ya no lo que os comentaba yo, sino a nivel de asociación es verdad que es mucho el tiempo que se invierte, es mucho el esfuerzo, es mucha la ilusión y son muy pocos los resultados. Son muy pocos y malos, porque se está viendo que se está dando un giro que dice, no, esto es que no es digno para los usuarios del sistema educativo. Entonces, en ese plan nos comentaba, dentro de la asociación estamos diferentes comisiones de trabajo, comisiones que están trabajando en comunicación para ser capaces de sensibilizar a través de medios de comunicación, otra comisión que está colaborando con la UCLM para intentar sensibilizar desde las formaciones iniciales. Necesitamos que la gente que sale de la Facultad de Educación, de Psicología, toda esta gente vaya un poquito motivada, porque por desgracia tampoco se da. Hay otra comisión que está trabajando en dinamizar las asociaciones. Cuanto más asociaciones estemos, más fuerza hacemos, más presionamos. De hecho, como presionamos un poquito, pues cada vez se nos cierran un poquito más las puertas a nivel de administración, se nos pone alguna que otra traba. Pero bueno, como no tenemos nada que perder, seguimos insistiendo. O sea, nada, nosotros eso no nos echa para atrás. Y luego está la comisión de asesoramiento, que es la comisión que yo coordino. En la comisión de asesoramiento estamos unas 20 personas de las 5 provincias de Castilla-La Mancha, orientadores, docentes, familias, otros profesionales que tienen relación directa o indirecta con la educación, abogados. Y se trata solamente de, primero, acompañar a las familias, porque muchas veces es simplemente el escuchar, el que te lloren, y el que se sientan comprendidos. O sea, simplemente decir, oye, es que... ¿Y tú no cobras por esto? Y dices, no, porque en el momento en el que cobre ya va a dejar de tener la motivación que tiene, ya va a ser otra cosa. Pero el hecho de que tengan a alguien que los puede entender y que saben de lo que están hablando, les viene bien, les ayudan. Si a eso damos un pasito más y conseguimos empoderarlos para que conozcan cuáles son sus derechos, y los 5 minutos llegan, cuáles son sus derechos,
y cómo pueden hacer realidad sus derechos, cómo pueden evitar que no se vulneren los derechos de sus hijos en el centro, nosotros nos damos ya por satisfechos. Y luego ya si se deciden a dar el paso, pues es verdad, os decía que hay abogados, que hay asesores, que hay tal, que lo que se hacen es acompañarlos en ese proceso de reclamar, orientarlos en cómo tienen que hacerlo, orientarlos en que siempre lo primero es la comunicación positiva con el centro educativo, porque tenemos que ir de la mano, no podemos ir enfrentados a nuestros hijos. Yo no puedo estar enfrentado a los profesores constantemente. Y si veo que no hay solución, yo me quito del medio y que entre otra persona que no sea yo, porque yo estoy afectada emocionalmente en mi hija. Entonces, yo me retiro y alguien media en el proceso y me van ayudando sin que yo sufra y sin que yo violente la situación con el centro educativo. Y esa es un poquito la función que estamos haciendo en la Comisión de Familias por la Inclusión. Esa es un poquito nuestra asociación, el trabajo que llevamos. Y deciros así a modo de ejemplo que, por lo que os decía, que la cosa va para atrás, no va para adelante. No importa lo que nuestros chavales progresen en el sistema educativo. Les es indiferente en general. En general, al docente que les importa los saca adelante. Mejor, peor, avanzan más, avanzan menos, pero los saca adelante y los saca adelante dentro del aula. Pero así, a nivel de ejemplo, fijaros, los 4 o 5 casos que se han recurrido las notas porque no se ajustaban a los planes de trabajo, porque no se ajustaban a las barreras de aprendizaje que tenían los chavales, porque no se habían valorado esas barreras, porque toda la culpa era del chaval y la normativa te dice que no, que es que hay que analizar barreras externas y luego ver las potencialidades de los menores para adaptarse a esas barreras o para que las barreras se adapten a ellos. Bueno, pues de todos los procesos que hemos reclamado ha sido mágico. Chavales con 5 asignaturas suspensas, reclamas y dices, queremos ver los criterios de evaluación en base a qué se ha tomado. Día siguiente, contestación, 5 asignaturas aprobadas. Dices, no vale, ¿qué estamos haciendo? Que yo no quiero que mi chiquillo apruebe. Si a mí las notas me tocan las narices, no me importan. Pero eso ha sido la tónica general, ¿eh? Todas las notas que se han reclamado se han aprobado. Dices, ¿dónde está la calidad profesional? Porque yo si no apruebo a un chaval es por algo. Y porque los padres vengan a decirme que lo apruebe, yo no lo voy a aprobar. Primero, porque creo que es mejor, por lo que sea, 20.000 historias. O a lo mejor es que yo he valorado mal y recurro o voy para atrás y cambio de decisión. Porque cuando leo el escrito del padre dices, madre mía, qué razón que llevan, si es que este año se me ha escapado completamente. Lo apruebo y el año que viene me como el mundo con él. Bendito sea Dios si es esa la motivación. ¿Vale? Y poquito más que decir. Muchísimas gracias, María Dolores. A mí me has dejado helada, principalmente, porque tú dices que llevas 25 años de experiencia docente y como madre bastantes años también 15. Sufriendo 15. Todo este tema. Y has visto que no avanza. Vale, pues yo llevo 57 años sufriendo lo mismo. No avanza para nada la educación, pero sí que tengo que poner un poquito de esperanza con respecto a un avance que he visto. He visto que cuando yo sufría todo este tema en educación, hacían bullying, pero sin embargo ahora hay compañerismo. Eso sí que lo veo yo como profesional ahora docente en las aulas. Hay compañeros que apoyan, compañeros me refiero a alumnos que no tienen ninguna discapacidad y se vuelcan en los alumnos que sí tienen discapacidad. Ahí sí ha habido avance. En lo demás, nada. En la discapacidad visible, como digo yo. Es que está la discapacidad visible y la discapacidad que no se ve, que es donde se ven los críos muy solos. Bueno, pero ha habido un avance en ese aspecto porque lo he vivido yo como persona con discapacidad y ahora como docente. En lo demás, nada. Pero la clave, como he dicho anteriormente y como acabas tú también de decir, es mucha vocación podemos tener, pero si no nos forman y no nos exigen adaptarnos a las necesidades que tenga cada alumnado, porque tiene que ser así, inclusión educativa no es ponerlo en un papel ni en una ley, es adaptarnos nosotros a las necesidades del alumnado. Si no hacemos eso y no hay un seguimiento de que efectivamente lo estamos haciendo y cuando llega a las memorias, tú sabes que hacemos una memoria geniales, preciosas, muy bien enmarcadas, justificadas a ambos lados, pero ¿qué dice la memoria?
lo bien que lo hacemos. Entonces, eso no es inclusión educativa. No. Bueno, me callo porque hay que seguir. Bueno, vamos a darle voz también a las familias con la intervención de Antonia Moreno. Antonia Moreno, aparte de ser jurista, pues es miembro de la Asociación Desarrollo Autista de Albacete y viene ahora en calidad de madre de una persona diagnosticada de trastorno de espectro autista y, como bien digo, pues tiene formación jurídica, pero aquí la intervención supongo que será también por reivindicación como madre, ¿no? Bueno, para lo que me habéis llamado. Vale, perfecto. Aquí, si quieres, o nos sí, sitio, sí, mira, sí, perfecto. Bueno, pues buenos días a todos. Yo, en primer lugar, quiero dar las gracias a Juana Morcillo y a Carmen, que pues no es la primera vez que vengo a hablar en este foro, en este curso, he venido alguna vez más, y que no se cansen de oírme, que les siga pareciendo interesante lo que yo, como madre, porque yo vengo aquí como madre, voy a contaros y voy a visibilizar de mi experiencia personal. En algún momento a mí se me quiebra un poco la voz porque yo hablo de mi vida. Tú eres más fuerte, pero yo soy muy emocional y entonces a veces, pero no pasa nada, porque yo me pongo así un poco temblecona, pero luego me rehago y sigo. O sea que no os preocupéis, que esto lo saco yo para adelante. A mí me han encargado hablar del rol de la familia en relación con los menores y con la discapacidad. Mi hija ya no es menor, mi hija tiene 22 años, pero bueno, para muchos efectos sigue siendo muy dependiente de la vida familiar y de las decisiones familiares, pues porque no tiene ella todavía, aunque tiene una vida bastante satisfactoria y hace muchas cosas y tiene muchas actividades, algunas habilidades para decidir sobre su propia vida las tiene más limitadas y, por tanto, pues aunque es mayor de edad, pues en algunas cosas es como mi eterna adolescente en casa. Yo estaba hablando, yo no quiero hacer de mi ponencia una especie de contestación a todo lo que ha hablado todo el mundo, pero claro, todo lo que se está hablando hoy, todo me concierne, porque todo lo que yo he escuchado, mi hija es mujer, mi hija es discapacitada, muchas de las cosas que se han hablado, pues no he levantado la mano porque digo, no, ya lo voy a decir todo desde arriba. Bueno, pues creo que hay una separación, como bien ha dicho María Dolores, una separación real entre lo que dice la norma, lo que debe ser, la igualdad y la no discriminación de la Constitución y de las leyes, y la realidad. Cuando llegamos a la realidad, pues todo eso es mucho más difuso, más difícil, porque ya no depende de que la ley te lo imponga, sino depende del ejercicio activo de esa querer tratarlos en igualdad, de esa inclusión y de esa aceptación de que la persona con discapacidad es diferente, es igual, pero es diferente, tiene sus diferencias, pero que esas diferencias no tienen que significar siempre una discriminación, porque perfectamente pueden acceder a muchos ámbitos de la vida igual que los demás. ¿Por qué es trascendente la familia? Porque la familia no deja de ser al final el último reducto para integrar y para favorecer la inclusión o la no inclusión, para ayudarles a vivir a las personas con discapacidad. Esta mañana se estaba hablando del papel de la Administración, de la obligación constitucional de la Administración, no solamente de tratarlos con igualdad, sino que de remover los obstáculos para que esas personas puedan desarrollar en plenitud sus derechos como personas, sus derechos laborales, sus derechos de todo tipo y color, educativos, sanitarios, pero la realidad es que las administraciones públicas, los poderes públicos, que son los que tienen que tirar muchas veces de este carro, hacen pequeños avances, pero a veces son unos avances tan tímidos, tan dificultosos, que cuando llega a la población real con discapacidad se han diluido, no significan nada en realidad. Estamos hablando, por ejemplo, de cuando nuestros hijos van a los centros sanitarios. Yo hablo desde la perspectiva del autismo, que es el que conozco, pero bueno, podemos hablar de un centro de salud que no tenga una rampa para que una persona con dificultades motóricas pueda subir con su silla de ruedas. Eso que nos parece impensable,
O sea, nosotros nos escandalizaríamos de que una persona en una silla de ruedas no pueda acceder a un centro público, pues obligamos a una persona con autismo, que son hipersensibles a todos los estímulos sensoriales, a la luz, al ruido, a que esté esperando en una sala de urgencias a que le toque a él que le atiendan, a él o a ella, con el calor que hacen los centros en el hospital o en los centros de salud, con el ruido que hay, con las ambulancias, con las luces que tienen los hospitales. Y el niño tiene que estar allí esperando a que le toque con un exceso de estímulos sensoriales que son muy incómodos y muy molestos para ellos. Y encima, si el niño la niña hace alguna acción incómoda, pues es un niño mal educado, porque claro, en el caso del autismo, los niños con autismo no llevan escrito en la frente tengo autismo. Eso es una discapacidad bastante invisible y esos niños pues a lo mejor pasan por un niño mal educado o en el supermercado o en un Zara donde está. Yo entro a Zara y paso calor, me resulta incómodo la música que está puesta, pues imaginaos, mi hija en Zara, pues habrá un momento que saldrá loca, necesariamente. Bueno, pues eso... Ahora, gracias a la Asociación de Desarrollo, por ejemplo, en Albacete se ha conseguido hacer un protocolo para que esos niños tengan un tratamiento específico, no un tratamiento especial, sino que puedan acceder con más rapidez cuando llegan a urgencias. Eso se ha conseguido ahora. Eso no es una cosa en el 2023-2024. Y gracias a que la asociación a la que yo pertenezco pues ve esa necesidad y habla y procura que eso sea una barrera que salvemos. Pero claro, no ha surgido ese recurso desde el propio SESCAM. No es consciente, no tiene profesionales especializados en autismo. No, si mi hija se constipa, se constipa. Pero no hay una serie de profesionales de referencia para que las personas con autismo puedan ir y que estos profesionales estén formados, no solo en educación, pasa también en sanidad. En educación, ¿qué decir? Educación para los padres con un niño con necesidades educativas especiales, porque el sistema se pone muy pomposo y dice, no, es un niño con necesidades educativas especiales, lo vamos a escolarizar y ya verás, tiene un equipo de PT, logopedia, el orientador, el psicólogo, el tal. La realidad es la que ella dice. Si el docente que tiene que atender a tu hijo se encuentra motivado, si es un profesional, se echa a tu hijo a la espalda y avanzas en el mundo educativo. Si es una persona que empieza a decirte que tengo en clase 30, que mira, tu hijo es autista, el otro inteligencia límite, el otro tiene, ¿cómo es esto de la atención? Déficit de atención, hay un hiperactivo, tal. ¿Tú crees que yo me voy a poder dedicar a tu hijo? A mí es que no me ponen recursos. Y yo digo, cierto, no te ponen recursos. Pero los pides. Mi hijo va a sufrir. Es así, mi hijo va a sufrir. ¿Qué ocurre en educación? Pues en educación ocurre que los padres que estén especialmente motivados, pero no porque quieran más a su hijo, sino porque a lo mejor tienen más recursos intelectuales o económicos, se echan a su hijo a la espalda y avanzan por el sistema educativo como si fuera la selva. El padre que no tiene esa facilidad, porque no tiene formación intelectual, porque no termina a veces de comprender lo que le pasa a su hijo, porque no tiene dinero para clases de apoyo, pues ese niño es un candidato al fracaso educativo. Claro, llegas al instituto y eres un alumno de necesidades educativas especiales y te están esperando. Y te dice el orientador, bueno, pero a ver esto cómo lo resolvemos, porque aquí hay mucha gente. Y dices tú, pues vale, pues ¿para qué me pones la etiqueta? ¿Para qué me pones una etiqueta si luego no me vas a dar una respuesta? Si pasa como en el caso de mi hija, que no tenía un desfase curricular, pues es que no hay ningún recurso. Nada más que tú vayas de vez en cuando a hablar con el orientador y el orientador te dice, si vieras cómo está el instituto, tú dices, si tú vieras cómo está mi casa, claro, vamos a ver. A mí eso no es que me consuele ni no me consuele, pero si tú tienes una obligación de integrarlo, si tú tienes una obligación de ponerle medios y resulta que tu respuesta es, como tu hija no tiene la necesidad de lo que yo le puedo ofrecer, pues yo no busco una alternativa, Si encima ves que el padre está motivado, que va, que viene, que refuerza, que tengo apoyo escolar por fuera, que tal, pues no es un problema ese niño en el instituto, no da problema, porque además las personas con autismo, salvo que les ataques y salvo que los lleves al extremo en el estrés, son personas normalmente silenciosas, son personas que no intervienen en las relaciones del instituto, es decir, que son personas que las aparcas en una esquina y no dan problemas.
Pues ya está, pues blanco en botella. Pues si los padres quieren tirar de ese niño, avanzará. Si los padres no tienen capacidad para tirar de ese niño y no te encuentras un profesor motivado en el colegio o en el instituto, pues tu hijo no avanzará. De la universidad ni hablamos, porque la universidad nosotros directamente lo descartamos, porque era mandarla a un mundo totalmente hostil donde se le exige como adulto que fuera independiente y eso era imposible en el caso de mi hija. Optamos por un FP, es una buena solución, pero bueno, en fin, quiero decir que no es que hemos avanzado mucho. Yo estoy hablando, mi hija llegó al instituto en el 2014, hace 10 años, y no tengo la sensación de que eso haya cambiado o mejorado. Se han creado la TEA, que según la opción política de turno creen en las aulas TEA como refuerzo o no creen en las aulas TEA porque son disgregadoras. Es decir, que seguimos entre galgos y podencos, pero al final esos niños que necesitan un refuerzo del sistema no lo encuentran si no hay una persona individualmente motivada. Vamos al papel de las asociaciones. ¿Ya me quedan 5 minutos o 2? Bueno, vamos al papel de las asociaciones. Las asociaciones son el segundo escalón. Las asociaciones son familiares que están motivados y que quieren sacar para adelante a sus familias. En la Asociación Desarrollo a la que yo pertenezco hay 400 familias en Albacete. 400 familias significa unas 2.000 personas en el entorno de esas 400 usuarios con trastorno del espectro autista. Es decir, es una población relevante. Esos son los que están asociados. Hay mucha gente que tiene trastorno de espectro autista que no está asociada. ¿Qué hacemos las asociaciones? Pues cubrimos lo que no cubre la administración pública, es decir, el escalón siguiente, las terapias que necesitan nuestros hijos, los apoyos que necesitan nuestros hijos y que no se le dan desde los poderes públicos, se hacen en la asociación. ¿Qué ocurre con las asociaciones? Pues que están infrafinanciadas, porque la discapacidad es muy cara, es muy costosa. Entonces, pues se da lo que se puede, se llega hasta donde se puede. La Asociación de Autismo de Albacete pues tiene muchísimos trabajadores, más que muchas empresas de Albacete, para prestar servicio a nuestras familias. Hay una segunda cosa, y que se está notando además de forma reiterada, la poca implicación de la mayoría de las familias que están en la asociación. Las asociaciones se han convertido como en un... Yo lo veo cuando voy a desarrollo, como la escuela de inglés. Llevo al niño a la terapia de no sé qué, pasa la terapia, me lo cojo y me voy. Pero luego no tengo ninguna implicación emocional ni en lo que se está trabajando, que son padres los que forman la junta directiva, son padres de forma totalmente altruista. Pues ni me implico en lo que están haciendo, no voy a las reuniones de la Junta, no participo, realmente me da igual, me quejo del precio de las terapias. Y eso es un problema porque al final parece que la asociación no es una cosa tuya. Cuando la asociación es yo lo veo así, el futuro de nuestros hijos. El día que yo no esté, tengo a mi hijo, que no tiene ninguna discapacidad de momento, pero claro, el día que yo no esté, quien puede ayudarnos a seguir para adelante es una asociación potente que tenga recursos, que vaya generando recursos de apoyos, de pisos tutelados, donde mi hija pueda tener una vida razonablemente plena y mi hijo también pueda tener una vida plena, aunque esté pendiente de su hermana, pero no le condicione, como nos ha condicionado de alguna manera a su padre y a mí, el tener una persona con discapacidad en casa. Eso es complicado y eso, pues ahora mismo las asociaciones pues están sufriendo, no son asociaciones potentes, sino que son asociaciones que van un poco a rastras. ¿Quién queda al mando al final? Las familias. Las familias somos las que estamos, como se dice ahora, 24/7, todo el tiempo, porque es tu problema. ¿Qué ocurre? Pues que cuando un diagnóstico, en nuestro caso, un diagnóstico de autismo, llega a la familia, pues es como una bomba de racimo, porque es que de primeras dicen, no se han equivocado. De segundas dice, puede ser. De terceras dice, venga, vamos a enfrentarnos con esto. Y solo al final haces un duelo no tanto porque tu hijo no vaya a ser lo que tú quieres que sea, un duelo porque sabes que tu hijo no va a tener la vida plena.
No, porque entonces sí que lloro, eso sí que no. La vida plena que tienen... Mi hija no va a tener la vida en la plenitud que tiene mi hijo. A lo mejor sí, porque para eso estamos luchando su padre y yo. Pero a priori tiene una dificultad para conseguir eso. Esta 724 supone un desgaste brutal para las familias, para toda la familia. ¿Por qué? Pues porque de repente se cuelan toda la vida familiar. Tienes que adaptar tus horarios a sus necesidades, sean mayores o menores. En el caso del autismo, como además son personas con conductas muy rígidas, pues a veces te tienes que adaptar tú a su rigidez y también llevas una vida muy rígida para que esa persona esté más tranquila, no generarle ansiedad con los cambios de tu vida. Hay muchas crisis familiares porque la familia no se puede cuidar unos a otros. Hay muchas crisis y muchos divorcios porque las parejas están tan pendientes de tirar para adelante de su hijo con discapacidad, pues que no se pueden dedicar un rato para ellos solos. El ocio en la familia desaparece o se merma mucho porque al final el rato de ocio es dedicarlo a las actividades que esa familia necesita. Hay una conciliación que sufren mayoritariamente las madres. La conciliación, esta mañana estábamos hablando han hablado de la conciliación. La conciliación familiar, yo no entiendo muy bien, no es mi caso, también he de decirlo, pero no entiendo muy bien por qué la conciliación familiar se entiende en femenino. Es decir, la mujer es la que tiene que dejar su puesto de trabajo, la mujer es la que tiene que llevar a los niños a los apoyos, la mujer no en todos los casos, hay casos y casos, pero mayoritariamente quien sufre es la madre. La madre que de repente de llevar una vida normalizada, que voy a mi trabajo, que vengo, que tal, se encuentra de repente metida en su casa y solamente viendo la discapacidad. Y eso es duro porque te restringe totalmente tus temas de conversación, te restringe totalmente tus posibilidades de ocio, te restringe tú como persona, tus intereses no se anulan, pero sí se reducen de una forma tan grande que al final pues tú eres la última para todo. No es mi caso, ya digo, pero existe. Las terapias son muy caras, muy costosas, son necesarias no solamente en cuestión de tiempos, de que tienes que, tu tarde no es tu tarde es llevar a tu hijo a esto y volver corriendo para hacerle la cena al otro. Pero es que eso también cuesta mucho dinero y a veces hay familias que no pueden soportar las necesidades económicas que supone la discapacidad dentro de una casa. Los hermanos, mi hijo, cuando llegó a su casa, ya existía la discapacidad. Eso le ha hecho ser más maduro, más consciente de muchas cosas, pero también le ha hecho ser el segundo para todo. No ha tenido su momento de gloria de decir, yo soy el pequeñín y el mimado. No, mi hijo, pues si ha habido que llevar a su hermana una tarde de un sitio a otro y a otro y a otro, él se ha subido al coche y ha seguido el mismo calendario que yo soy adulta y entiendo lo que estoy haciendo, pero él a veces no. En fin, la familia sufre mucho y a veces los apoyos que necesitamos de los entornos familiares principalmente, que son los que al final se vuelcan contigo, amigos, pues llegan, pero otras veces no llegan porque a lo mejor o no pueden ofrecértelos o no están o no se puede hacer nada. Quiero solamente terminar con una cosa. Estábamos hablando este curso empezó un poco a partir de la relevancia que tenía la modificación del artículo 49 de la Constitución, de si era importante que habláramos no solamente de personas minusválidas, que pasáramos a llamarles personas con discapacidad. Y bueno, ya de ahí, ya sé que es mi tiempo. No, no pasa nada, porque teníamos que ajustar el tiempo y me acaban de decir que podéis hablar un poco más. No, si yo termino ya. Estamos hablando de si es relevante que ya no hablemos del curso, la idea inicial del curso era si era relevante que ya no habláramos no de personas con minusválidas, sino personas con discapacidad. Y yo ahora digo, ¿esto hace un mes, 2 meses? De esta modificación, ¿cuánto tiempo hace? Así es muy reciente, pero vamos. Febrero. Vale, febrero. Bueno, pues mira, si se me ha hecho a mí corto. Y ahora os pregunto yo a todos, no solo que ha cambiado, después de que estuviéramos con que si las mujeres y las niñas sí, las mujeres y las niñas no, los primos y las... Después de todo eso, en el ruido que hay en la política ahora mismo, en el ruido que hay de otras cosas que son bastante más secundarias y bastante menos importantes,
¿Qué hemos sacado en claro de todo esto? ¿Ha habido realmente una discusión social sobre qué supone, sean discapacitados o personas con minusvalía, qué supone la integración al hilo de esa modificación constitucional? ¿Qué ha quedado de todo eso? No queda nada. Solo unos diciendo, las mujeres sí, otros, ya están las mujeres, otros diciendo, pues sí, las mujeres también. Pero ¿qué ha quedado de esta modificación relevante? ¿Qué debate se ha abierto en la sociedad sobre qué necesidades tienen las personas con discapacidad? Ninguno. Ninguno. Con lo cual hemos hecho una modificación, desde mi punto de vista, ¿eh? Yo tampoco tengo muy claro lo de si el 49.2 tenía que estar o no, no lo sé. No lo sé, pero del 49 en global realmente yo creo que no se ha sacado ninguna conclusión. La sociedad no ha reflexionado sobre la cantidad de personas que hay con discapacidad en nuestras sociedades, sobre las necesidades que tienen, sobre qué hacemos con ellos, nada de todo eso. Entonces yo, como estoy aquí y hablo de mi libro, pues sí os digo, a lo mejor no nos ha llegado ningún mensaje desde lejos, pero sí creo que todos y cada uno de nosotros sí podemos hacer algo, podemos tener una palabra amable con una persona con discapacidad, con su familia, pequeñas cosas que no cuestan absolutamente nada a cada uno de los que estamos aquí, pero no solamente en nuestra labor profesional, en el supermercado, en cualquier sitio, y que son pues un abrazo con un gesto a esas familias que a veces pues están muy solas porque les cuesta mucho tirar para adelante o porque simplemente tienes un gesto amable con una persona que le alegra el día a ella y te hace sentir a ti mejor. Entonces, que seamos conscientes de que la discapacidad está en torno a nosotros, que seamos conscientes de que pequeños gestos son importantes, que seamos conscientes de que esas familias sufren mucho para tirar para adelante, no solamente un sufrimiento económico o personal, sino también emocional de saber qué va a ser de esas personas, qué va a ser de mi hija cuando yo no esté, cómo se la va a componer mi hijo cuando yo no esté y sea su responsabilidad estar con su hermana y atenderla. Pues una pequeña palabra amable, el que me invitéis aquí a hablar, pues para mí es un gesto importante. Y ya termino aquí. Muchas gracias. ¿Se oye? Ah, sí. Bueno, yo sí que creo que el artículo 49 puede ser importante, puede... A ver, ha venido tarde, pero yo sí que confío. Confío en que esto puede ser un punto de inflexión y puede hacernos recapacitar y, como tú dices, reflexionar sobre este tipo de discapacidades y bueno... el artículo 49 en su apartado 2 pues desarrolla un poquito más que lo hacía anteriormente, por lo tanto sí que creo que puede ser pues un punto a seguir y bueno, y favorable. Vamos a pensar que sí, aunque la sociedad, como tú dices, bueno, pues no ha reflexionado, pero mira, para eso están estos cursos de verano, que aquí hacemos bastante reflexión y creo que es muy importante. Bueno, ahora nos queda la última parte, donde bueno, se va a cerrar la mesa redonda con la intervención de dos de los estudiantes de Incluye Inserta UCLM, un programa que, como ya sabéis, bueno, pues se inició en el 2017, tiene ya una trayectoria bastante importante, yo diría que se puede considerar como consolidado. Y que, bueno, pues ellos están estudiando, bueno, han terminado ya los estudios. Ángel, Laura le queda un año y nos van a contar qué va a suponer desde su punto de vista esta reforma constitucional, pero aparte, bueno, pues a modo de testimonio, pues nos harán llegar por reflexiones de qué ha sido su vida universitaria, cómo se han sentido y bueno, lo que quieran ellos contarnos. Pues cedo la palabra. Muchas gracias. Habla tú, Ángel. Hola, hola. Se oye. Buenos días. Somos Laura y Ángel, alumnos del programa de Incluye Inserta de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Este curso, personas con discapacidad como nosotros, estamos estudiando y haciendo exámenes. Es una oportunidad increíble para nosotros, ya que nos permite aprender y desarrollarnos en un entorno inclusivo. El curso está financiado por FONCE y el Fondo Social Europeo nos enseña habilidades como por trabajar en empresas. Algunos de nosotros estamos haciendo prácticas en lugares como Carrefour y el Corte Inglés. También el curso ofrece formación para preparar oposiciones de conserje y de limpieza. Hoy queremos hablarles sobre el artículo 99 de la Constitución española, que trata sobre los derechos de las personas con discapacidad. Además, les contaremos sobre nuestra experiencia en el curso Inclusión en esta universidad. El artículo 49 de la Constitución española trata sobre los derechos de las personas con discapacidad. Recientemente han propuesto cambios significados en este artículo para mejorar la protección y promoción de nuestros derechos. El artículo 49 dice: las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que todos, deben poder ejercerlos libremente. Habrá leyes especiales para ayudar a proteger estos derechos. El Gobierno debe asegurarse de que las personas con discapacidad puedan vivir de manera independiente y ser parte de la sociedad también. Apoyarán a las organizaciones de personas con discapacidad. Se presentan atención especial a las mujeres y los niños con discapacidad. Se garantiza que todas las personas, incluyendo aquellas con discapacidad o sordera, tengan acceso a servicios de salud y los mismos derechos. Reconocimiento de la dignidad y derechos. El cambio propuesto en el artículo 29 subraya la dignidad inherente de las personas con discapacidad. Esto es muy importante porque el reconocimiento de nuestra dignidad y derechos humanos en la Constitución refuerza nuestra posición en la sociedad y promueve una cultura de respeto e inclusión. Nos asegura que somos ciudadanos con plenos derechos y deberes y no individuos a quienes se les concede derechos por caridad. Las personas con discapacidad física y psíquica o sensorial tienen una serie de derechos a nivel internacional, europeo y nacional, que promueve y protegen la igualdad en el cambio laboral. Todas las personas con discapacidad tenemos derecho a trabajar, estudiar y vivir de manera independiente. Somos capaces de trabajar, estudiar y vivir solos, sin depender de nuestros padres. Antes de la reforma del artículo 49, no podíamos tomar nuestras propias decisiones. Ahora, con la forma, podemos hacer distintas cosas: votar, participar en actividades con otras personas con o sin discapacidad, ser autónomos. Antes de la reforma teníamos que ir con nuestros padres o tutores para realizar tareas como comprar. Ahora, con el artículo reformado, podemos hacerlo solos. De una de las principales modificaciones es el reconocimiento de nuestra autonomía y capacidad jurídica. Esto significa que nos reconoce como capaces de tomar nuestras propias decisiones y de tener el control de nuestras vidas. Inclusión y participación social. La inclusión social es el proceso de mejorar la habilidad, la oportunidad y la dignidad de las personas que se encuentran en desventaja debido a su identidad, para que puedan participar en la sociedad. La participación social es la intervención de los ciudadanos en la toma de decisiones, respeto al manejo de los recursos y las acciones que tienen un impacto en el desarrollo de sus comunidades. Es importante tener en cuenta a las personas con discapacidad. La inclusión social y la participación social son esenciales para una sociedad justa y equitativa, como dice el artículo 29. El nuevo texto del artículo 29 también enfatiza la necesidad de asegurar nuestra inclusión
y participación plena en la sociedad. Esto implica eliminar barreras y facilitar nuestra participación en todos los ámbitos de la vida, educación, empleo, cultura y ocio. La protección contra la discriminación y la violencia. Según un artículo del periódico 20 Minutos, escrito por Nancy F. Cores el 19 de mayo del 22, cerca del 80% con discapacidad sufren bullying. En esta etapa escolar, 1 de cada 10 confiesa que ha sido víctima de la violencia escolar durante años, convirtiéndose en un problema que se alarga en el tiempo y se normaliza. En el artículo 49 se hace referencia que no debe hacer discriminación ni violencia a la persona con discapacidad. Tienen derecho a la protección. El cambio, el artículo 49, busca reforzar las medidas para protegernos de estas situaciones y a garantizar que tengamos acceso a la justicia en igualdad de condiciones, en una reafirmación de que nuestras vidas y nuestra integridad son valiosas y deben ser protegidas por la ley. En conclusión, la modificación del artículo 49 de la Constitución española es un paso muy importante hacia la plena inclusión y el respeto de los derechos de las personas con discapacidad intelectual. Nos proporcionan un marco legal más fuerte y claro que reconoce nuestro valor como personas, autonomía y capacidad de decisión. Nos asegura protección contra la discriminación, la violencia y promueve nuestra participación plena en la sociedad. Gracias por su atención y por acompañarnos en este camino hacia una sociedad más justa e inclusiva para todos. Les invitamos a seguir apoyando estos cambios y a trabajar juntos para constituir un mundo donde las personas, independientemente de sus capacidades, puedan vivir con esta dignidad y respeto. Para cerrar, queremos que escuchen esta canción con la que nos sentimos tan identificados, ya que nosotros también queremos vivir nuestra vida. Tengo que hacer una pregunta a mi querido compañero Ángel. Ya, igual que tú me la has hecho, yo también te la tengo que devolver, amigo. Vale. ¿Tú crees que el artículo 49 de la Constitución se puede considerar como un derecho fundamental? Pues claro que sí, para las personas con discapacidad y sin discapacidad. ¿Alguna pregunta más? ¿No tenéis más preguntas ni dudas? Tenemos un poquito de tiempo todavía, hasta y media. Bueno, hemos escuchado a los estudiantes. Yo no sé si alguno de los profesores, yo soy profesor también del programa Incluye Inserta, pero no soy el único. También tenemos aquí a otros dos colegas. Como yo ya he hablado, a ellos les dejo también que nos cuenten un poco su experiencia. Bueno, buenos días. Pues yo estoy encantada de estar aquí, de compartir otro acto más de los que siempre organizan también Juani, Carmen, Pablo. Y bueno, Anto también, que nos conocemos y siempre es maravillosa cuando habla y nos transmite toda su sensibilidad y su fuerza. Y por supuesto también a los chicos que veo, algunos que están en el programa. Y para mí es una suerte formar parte de este programa, del grupo Inserta, de poder transmitir conocimientos a estos alumnos que nos aportan muchísimo, que nos hacen también pues ser mejores personas, ver que efectivamente la sociedad es muy diversa, que tenemos que estar en todas partes, que a todos nos puede tocar y, como muy bien se decía, todos tenemos o somos discapacitados en algún momento de
pues, de nuestra vida, tanto físico como emocional, como de todo tipo. Y para mí es un privilegio compartir tiempo en este programa con personas tan estupendas, y también doy las gracias a Juan y a Carmen, a Pablo, que visibilicen y que hagan posible que podamos reunirnos, que podamos hablar, que podamos contarnos, porque al final nosotros somos juristas, pero la ley al final tiene, como muy bien decís, tienen que llegar, y tenemos que dar soluciones y ser prácticos, porque si no, vale, nos quedamos en libros, nos quedamos en conferencias, nos quedamos siempre hablando del sexo de los ángeles, pero no aterrizamos. Y lo que hay que hacer es encontrar las herramientas para formar un mundo mejor y más justo. Y para ello hay que reunirse, hay que hablar, hay que dar voz a todos los colectivos y que nos cuenten y que nos enseñen y que podamos entre todos hacer una vida mejor. Y eso es lo que quería decir, que estoy muy contenta y que muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por todo lo que has comentado. Gracias a todo el público que nos está viendo tanto por streaming como aquí presencial. Gracias, por supuesto, a las personas que me han acompañado en la mesa. Y ahora, bueno, pues está el broche final, como decía ayer Juani. No sé si están ya aquí. No, todavía no. Bueno, pues nada, pues esperamos un poquito más. Yo solamente quería comentar, al hilo de lo que he ido comentando, que después del esfuerzo que se está haciendo por la universidad y, bueno, pues familias por la inclusión, desarrollo autista, es decir, todo lo que estamos oyendo, por supuesto, instituciones públicas, me gustaría solamente, pues, decir que seguimos avanzando, pero que cómo se van a quedar estos alumnos tan brillantes, estos estudiantes tan brillantes fuera del sistema educativo. ¿Por qué se tienen que quedar fuera de un sistema educativo ordinario? Pues ahí vamos a pensar en ellos y vamos a, bueno, pues pedir esos recursos que decía también Antonia. No, es que los profesores dicen que no tienen recursos. Hay que pedirlos. No nos podemos quedar con las manos diciendo, no, es que yo solo tengo dos manos, no puedo trabajar con varias personas en el mismo aula con diferentes discapacidades, o mejor dicho, diferentes capacidades. No, hay que, desde nuestro ámbito de trabajo de cada uno de nosotros, tenemos que seguir avanzando en este tema, seguir pidiendo esos recursos que decimos que no tenemos, porque vocacionalmente puedes hacer algo, pero no es suficiente. Entonces, bueno, pues que sirva este tipo de cursos de verano pues para estas reflexiones, pero que no nos quedemos aquí. Porque ya digo, son potenciales que tienen que estar en educación al 100% y que tienen que insertarse en el mundo profesional ya, pero con todas las herramientas. Bueno, yo como tenemos todavía algún minuto, aprovecho también porque quería pues, haber intervenido un poco antes al hilo del debate sobre la educación, sobre bueno, lo que puede o no puede hacer un profesor, ¿no? Por sí mismo. Es verdad que muchas veces hacen falta también medios, una implicación más amplia del sistema, de los centros, de la administración. Los medios siempre son escasos, yo creo, en educación, siempre se puede hacer más, siempre se puede aprovechar más. Pero me parece que también, bueno, pues a veces hay que trabajar con lo que tenemos, que tampoco está tan mal. Muchas veces, si nos comparamos o si vemos cómo ha sido en el pasado o cómo es en otras regiones. Y efectivamente, pienso que como profesores, pues a veces no vemos las posibilidades que tenemos delante, ¿no? No es fácil cuando tienes un currículo y una presión de explicar a un grupo un montón de cosas, pero aún así a veces somos un poco presos de eso, los profesores, yo me incluyo, ¿no? No, es que ¿cómo no voy a explicar el acto administrativo? Bueno, pues a veces hay cosas más importantes que explicar los elementos del acto administrativo, que es, oye, una enseñanza, un bagaje, una manera de aprovechar la presencia de un estudiante para convertir un poco al grupo en consciente de que la sociedad es compleja, de que los individuos son distintos, de que se puede también aprovechar esa diversidad no como una cosa que no entra en la norma estadística, sino como un factor que nos sirva a todos para madurar, para avanzar individual y colectivamente.
Y bueno, pues en ese sentido, yo la verdad que la experiencia con el programa Incluye Inserta, que no les doy muchas horas, pero sí que les he dado prácticamente, yo creo que 4 o 5 años, algunas horas, algunas clases sobre derechos fundamentales. Natalia se acuerda y siempre me lo dice, que le gustaron mucho las clases. Pues a mí me sirvió para atreverme a hacer una cosa que me había costado hasta ese momento, que es decir, bueno, a mí me gusta mucho el cine, dije, voy a llevar el cine de verdad a las aulas. Voy a poner fragmentos de películas y les voy a pedir que luego pues, comentemos un poco, ¿no? ¿Qué habéis visto aquí? ¿Qué os ha gustado? ¿Qué no os ha gustado? ¿Qué pensáis que dice esta película y de qué trata? Y bueno, pues a partir de ahí me quité el miedo a hacer esto en las clases de grado también. No ha funcionado tan bien en las clases de grado como con el programa Incluye Inserta, porque a vosotros os gusta más participar que a los estudiantes de grado, y eso es fundamental. Pero a mí me ha servido mucho para quitarme un poco esos prejuicios de decir, no, ¿cómo no voy a explicar no sé qué? No, pues lo que tienes que hacer es hablarle a gente y lograr que les sea útil lo que les vas a llevar al aula, ¿no? Y en ese sentido me parece que muchos de los profesores tendríamos que bajarnos del armazón, de decir, mi programa, mis clases. No, tienes que centrarte un poco más también en la gente que te escucha, en la gente que tienes delante y hacer pues que eso funcione, que la clase fluya. Tú llegas allí y empiezas a soltar, pues eso no funciona con nadie. Bueno, pues esta era un poco la reflexión que a mí me apetecía un poco hacer, ya que teníamos estos minutos y me parece que ya tenemos la posibilidad de pasar al siguiente acto. Vale, muchísimas gracias a todos.